Vedas, esos cantos extraordinarios de la India, o los poemas homéricos. Esa popularidad de la poesía llegó hasta el siglo XIX. En el siglo XX y XXI, su majestad, la novela, ha desplazado a todos los géneros. Bueno, pues para hablar de la poesía, hemos decidido contactar a Ricardo Ramírez Requena. Él es profesor universitario y el director de la Poeteca. Ricardo, un gusto inmenso conversar contigo. Bienvenido a Puntos Cardinales. Muchas gracias, un gusto estar aquí hablando con ustedes. Ricardo, ¿se lee poesía hoy en día? ¿O pasó de moda? Bueno, la poesía se sigue leyendo minoritariamente desde hace 200 años. Lo impresionante de la poesía es que a pesar de el impacto minoritario en número de lecturas, digámoslo así, sigue teniendo una influencia importante. ¿Por qué? Porque propone unas cotas más elevadas del lenguaje y se permite unas exploraciones desde las que puede partir luego la filosofía, la música y la misma narrativa. Ahora fíjate, cuando uno le pregunta a un venezolano, mira, un poeta, Cadenas. no, Andrés Eloy Blanco, Ah. siempre, ¿no? Y Sí, si, por supuesto. por supuesto, y si estuviéramos en el siglo XIX, te hubieran dicho Pérez Bonalde o Francisco Guacaipuro Pardo o qué sé yo, algunos de los poetas muy populares, o sea, Antonio Maitín. En el siglo XIX el poeta era una figura muy popular, incluso en términos políticos también, ¿no? Sí, sí. Yo lo que creo es que hay una poesía que se quedó en las exploraciones del lenguaje y dentro del mismo lenguaje, y hay otra poesía que decidió explorar otras dimensiones de lo humano. Yo creo que además se vinculó con la tecnología, por ejemplo, y ahí estoy hablando desde la prensa hasta, por supuesto, la radio, que le dio una amplia difusión a la poesía en las primeras décadas del siglo XX. Yo recuerdo que Octavio Paz era un gran difusor de que se usara la televisión para hablar de cultura, para hablar de poesía, considerándolo un gran canal de difusión. Y yo he visto que en los últimos años, a través de Internet, de las redes sociales, hay una experiencia de divulgación de la poesía a través de estos medios y logra un impacto interesante en los jóvenes. Ahora, hablando de jóvenes y de poesía y de difusión, el trabajo que ustedes hacen en la Poeteca es impresionante. Además, invitando a nuevas generaciones de poetas, de escritores a participar en concursos, a hacer las publicaciones que recogen El concurso todo Rafael ese trabajo, Cadenas, ¿no? exactamente, en el concurso Rafael Cadenas, lecturas. Hay todo un esfuerzo por mantener este género no solo con vida, sino captando cada vez más a nuevos lectores. Sí, es algo, nosotros simplemente tomamos una tradición ya existente y presente en la literatura venezolana, latinoamericana y universal, y les hemos brindado el apoyo que puedan necesitar dentro de las limitaciones financieras y de alcance que uno pueda tener, ¿no? Pero yo siento que el talento está ahí porque hay una tradición ahí. Hay todavía, pienso yo, una idea de prestigio asociada a la figura del poeta o de la poeta. Y también la poesía, pues puede ser dos versos, puede ser uno solo. Entonces, como elemento expresivo, verbal, es natural que los jóvenes quieran explorarlo, porque además está muy asociado a esa expresión, en especial de los sentimientos y de tu lugar en el mundo. Ricardo, pero hablabas Fíjate, de la poesía en primera instancia como esa exploración del lenguaje y de la palabra, y en segunda instancia ya con exploraciones de otros temas que tenían más que ver con el sentido de la vida o más mm, filosóficos. ¿De qué hablan los jóvenes poetas? Bueno, los jóvenes poetas hablan del país, hablan de la migración, en el caso de Venezuela, ujú. y también hablan de lo que Faulkner llamaba las grandes verdades del corazón. O sea, hablan del amor y el desamor, de la sexualidad, de cómo se sienten en el mundo, lo usan como una forma de reafirmación personal,
de reconocimiento de espacios, de tiempos. Yo creo que la poesía tiene una gran capacidad de expresar cosas que quizás uno puede encontrar es ya en la danza o en la música. Y Sí. creo que por eso he estado muy vinculado con ella, ¿no? Tanto con la danza como con la música. También pasa que hay cierta poesía con música, con musicalidad, que es el caso de Andrés Eloy Blanco. Y se da un caso insólito. Por ejemplo, Celia Cruz cantaba Píntame angelitos negros. Sí, Y muy probablemente ella no sabía quién era el autor del poema, porque lo había musicalizado alguien. Este poema se ha musicalizado muchas veces sí, y que así es. por distintos compositores. De modo que cito a Andrés Eloy Blanco porque también se musicalizó mucho La Renuncia. Por ejemplo, nuestro compañero de trabajo aquí, Enrique Lazo, en los años 60, viajaba por Colombia cantando La Renuncia, con una versión musical de él. Me explico, Imagínate. hay cierta musicalidad que probablemente los poetas que tú señalabas que se esmeraban en el trabajo del lenguaje y no en la música, que los ha ido un poco apartando. Un buen ejemplo pudieran ser Serrat y Sabina, ¿no? Ujú. Exacto, De una es correcto. combinación de las dos cosas, música y gran poesía, porque mira que son buenos poetas, ¿no? Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo importante es que el poema llegue, que haya una preocupación y una conciencia importante del lenguaje y tener presente que el poeta tiene muchos instrumentos. Es decir, tú puedes escribir una poesía rimada para ser cantada, una copla, y puedes escribir también un poema vanguardista de raíces surrealistas. Y Y estoy además hablando puedes de alguien escribir en como García prosa, Lorca. y puedes escribir Exacto. en prosa también, Y ¿no? puedes escribir en prosa, puedes escribir novelas, puedes escribir muchas otras cosas. Yo creo que la poesía sigue viva porque seguimos siendo seres humanos y seguimos queriéndonos expresar a través de una de las herramientas más altas que tenemos, que es la del lenguaje y la de la palabra, ¿no? Y yo creo que va a seguir siendo así. Simplemente estamos en un tiempo en que quizás es menos masivo que en otros tiempos, pero yo creo que esto podría llegar a cambiar. Estamos en un tiempo mucho más rápido, más concreto, más breve en los planteamientos expresivos y yo creo que nos vamos a encontrar con obras más breves en sus Ujú. alcances narrativos y ahí la poesía se va a colar. Bueno, Vale, se transforma y muta. muchas gracias, Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo. Mira, Gracias a Ricardo, ustedes. y vamos a escuchar un cantante que le ponía el alma a las canciones y se convertía en un poeta, Joe Cocker. Sorry Sorry seems seems to to be be the the hardest hardest word. word.